Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. ¿Cómo Buenas están? noches. Bien, bien, Buenas bien. Me noches, alegra. buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Veo una manita levantada, Edward. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Mira, antes de comenzar la clase quisiera tocar un tema que nos ha venido pasando con los compañeros del grupo del 998 y lo que pasa es que últimamente como que las informaciones no se están dando bien que digamos a la mayoría del grupo, por decir, Ujú. y también hace poquito pasó que nos mandaron un mensaje que teníamos place hoy de entregar los talleres faltantes, las evidencias que nos faltaban, y todo el fin de semana, es más, a mí en estos momentos todavía no me entra Sajuna ha estado caído, no tengo cómo hacer eso, y hay place hasta hoy. Y uno se comunica con los instructores o algo y no tiene respuesta, pues por mi parte no hemos tenido respuesta. Sí, sí, Entonces, sí, 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 correcto. Bueno, pues hablando un poco en general, pues obviamente cada ficha es independiente, pero digamos en términos generales, en principio sí hay una dificultad pues con la plataforma. Esta dificultad pues viene desde la semana pasada, desde donde se inició un proceso de mantenimiento y aún no se ha logrado un proceso de estabilización total de la herramienta. Si ustedes se han dado cuenta, está muy intermitente, prácticamente el fin de semana estuvo caído todo el tiempo, entonces lamentablemente tampoco ha sido posible pues poder, digamos, terminar de retroalimentar todas las actividades que están pendientes. Sin embargo, pues yo les estaré comentando porque pues la verdad sí es necesario y es prudente que hagamos una ampliación, por lo menos de las últimas actividades, de las que están previstas de la última actividad, porque algunas tienen corte, si no estoy mal, tenían corte ayer, tenían corte hoy. Entonces, pues básicamente por la novedad que está presentando la plataforma, se va a hacer necesario hacer un proceso de ampliación. Yo de tomo le voy a informar también al instructor Oscar para que esté pendiente y hagamos el proceso de ampliación en conjunto. Lo ideal es que las actividades que estaban previstas, por ejemplo, para el día de hoy, tengamos un plazo máximo por ahí hasta el día jueves, teniendo en cuenta pues también que la plataforma se estabilice, ¿no? O sea, la plataforma está un poco intermitente. La idea es que pues una vez que la plataforma ya vuelva otra vez a entrar en su operación normal, pues la idea es que ustedes sigan trabajando normalmente. Ahora, esto solamente para el tema de entregas, porque la actividad ustedes la pueden desarrollar, pero ya una cosa es cuando la vayan a subir directamente a la plataforma, que es donde se puede estar presentando la novedad principal. Porque obviamente si ustedes ya tienen la actividad, pues ya solamente es pues validar que efectivamente el enlace pues esté disponible y pues obviamente entendemos la situación. Yo le estaré retroalimentando también al ingeniero Oscar para que hagamos la adaptación de la entrega, para que demos un plazo extendido por las novedades que se han presentado ahorita con la plataforma. Entonces, pues no se preocupen, yo todos vamos a hablarlo con él directamente y yo también haré lo propio pues en la ficha 00 para que también ustedes tengan por la oportunidad de subir las actividades que están pues previstas para hacer entrega de esta semana, pues que ya las puedan hacer también de esa manera. Igualmente para personas que hayan tenido algún proceso de novedad en la cual se les haya comunicado por correo, pues igual también ahí tendremos pendiente eso. Entonces, no se preocupen, pues vamos a hacer, pues yo hago la respectiva comunicación con el ingeniero Oscar para que pues no vaya a haber ninguna dificultad. Entendemos la situación, créeme que para todos pues ha sido un poco perjudicial lo que está pasando con la plataforma, porque pues básicamente es una plataforma que opera a nivel nacional, entonces prácticamente todas las actividades de carácter virtual pues están viendo afectadas por este proceso, esta actualización que vienen desarrollando y esperamos que se normalice pues ojalá pues en el transcurso de esta semana. Normalmente esos procesos, y ustedes pues esto que también sea parte como de experiencia, normalmente estos procesos hasta que no alcanzan un nivel de madurez suficiente pues no van a, es decir, hasta que no se alcance digamos como este proceso de madurez de esa estabilización que están haciendo pues ya ahí ya podrá darse un parte de tranquilidad y pues que la plataforma siga estable. Mientras, pues, esto es un proceso que normalmente se conoce como un postmortem después de un proceso de despliegues que se van haciendo. Precisamente tiene un poco que ver con lo que vamos a ver en la temática del día de hoy,
pero digamos que obviamente pues ya en un entorno donde hay en simultáneo y donde están pues activos muchísimos usuarios, pues es una arquitectura bastante compleja, ¿no? Entonces ahí es donde unas veces tiene que determinar pues el tipo de infraestructura que se puede llegar a estar utilizando o no adecuadamente. Pero esperemos que la plataforma se logre estabilizar esta semana. Como les digo, pues yo le informaré al ingeniero Oscar para que podamos hacer la ampliación, por lo menos de la fecha prevista de esta entrega y también pues la actividad que ya recién inicia, pues también ya estará activa para que ustedes también ya la puedan ir empezando a desarrollar. Pero por lo menos la que tiene vencimiento más próximo o que ya tenía vencimiento más próximo, pues que puedan tener el tiempo para poder terminar de cargarle y que no haya pues las novedades que se presentan. Créeme que esto sucede en todas las fichas, en todas las que estamos presentes, con todo el grupo de instructores, pues estamos teniendo estas dificultades. Entonces no es solamente pues digamos, de esta ficha, única exclusivamente, esto está sucediendo a nivel país. Entonces, pues para que ustedes sepan que no es un caso aislado, sino que es prácticamente a nivel general. Entonces, esperamos que esto se solucione lo más pronto posible. Bueno, teniendo ya en cuenta pues esas recomendaciones y como les digo, pues obviamente algunos procesos de retroalimentación también se han visto demorados, porque entiendo que algunas personas pues habrán entregado sus actividades y no han recibido la retroalimentación correspondiente precisamente por las inconvenientes que está presentando Sajuna. Entonces, una vez que ya se estabilice, pues ustedes van a ir viendo su proceso de retroalimentación, pues como debe ser dentro de los tiempos que están establecidos. Entonces es un factor, pues para todos es un factor de paciencia, necesitamos porque lastimosamente es un factor externo a todos, nosotros no podemos intervenir, ustedes no pueden hacer tampoco nada, o sea, directamente el centro tampoco puede establecer pues una directriz, porque básicamente esto es a nivel nacional, entonces estamos un poco sujetos a lo que pase desde el punto de vista de tecnología a nivel nacional con la plataforma, sobre todo porque es un esquema totalmente transversal. Entonces eso como para que ustedes lo tengan totalmente claro y pues tengamos la paciencia y pues obviamente la comprensión que esto puede llegar a generar, ¿no? Y pues también entendemos las molestias que esto está generando, pues, para toda la comunidad académica, pues obviamente nos está generando esta situación. Pero bueno, entonces pues vamos a hoy a empezar a trabajar. Ya lo que quiero invitarlos a que pues empecemos hoy a trabajar, que es básicamente dos diagramas, los dos últimos diagramas que vamos a entrar a revisar, por lo menos de esta metodología de desarrollo UML. Ya pues obviamente hemos venido repasando lo que son casos de uso, también ya empezamos a estructurar lo que son diagramas de clase. Ya ustedes tuvieron oportunidad también de trabajar algún ejercicio conmigo, también con el ingeniero Oscar. Y hoy vamos a hablar de dos diagramas que también son esenciales desde el punto de vista de desarrollo, que prácticamente son de los más comunes y de los más utilizados realmente hoy en día. Que básicamente estamos haciendo referencia, dame un segundito aquí, por favor nos colaboran con los micrófonos apagados. Entonces, básicamente vamos a hacer referencia a dos diagramas. Uno es el diagrama de componentes y otro es un diagrama que se llama de despliegue. Estos dos diagramas son esenciales desde el punto de vista de un proyecto de desarrollo de software. Puede ser pequeño, puede ser grande, sobre todo para proyectos más grandes, proyectos más complejos o proyectos donde a veces se tiene que hacer, por ejemplo, una cotización a un cliente y el cliente quiere definir, bueno, y eso finalmente cómo es su arquitectura, cómo lo van a desplegar, qué tipo de servidores ustedes van a necesitar, van a comunicarse con servicios externos, entonces ya para, digamos, aplicaciones de bastante complejidad, pero a pesar de que pueden ser aplicaciones sencillas, lo ideal es poder esquematizarlas en estos diagramas, porque esto le va a permitir a cualquier persona, sea un arquitecto de software, un desarrollador, hasta los mismos analistas, van a tener que tener en cuenta cómo es que se va finalmente a estructurar el proyecto, o sea, el desarrollo de la solución, y cómo se va a desplegar. Porque miren lo siguiente, una vez siempre se preocupa por hacer el código, hacer un montón de líneas de código, que todo me funcione en local, que siempre es el mismo cuento, ¿no? En mi máquina funciona, pero cuando usted ya lo va a desplegar finalmente en el entorno real, pues a veces pasa que usted no previó, no tuvo, digamos, la precaución de enterarse un poco en dónde se iba a desplegar el sistema. Entonces, usted empieza a desarrollarlo en X lenguaje de programación, con un X tipo de bases de datos, una serie de librerías, etcétera.
Y cuando usted, oh sorpresa, usted va a decir, bueno, ¿y esto cómo lo voy a publicar en producción? ¿Esto cómo finalmente lo va a poder utilizar el público? Pues ahí vienen unos primeros choques. Es que a veces la infraestructura que tiene la organización puede ser no la más adecuada o puede ser que no sea compatible con lo que usted esté desarrollando. Entonces, imagínese usted con una arquitectura bien viejita, una infraestructura bien viejita, y usted desarrollando pues, los lenguajes de programación más potentes, más versátiles, más recientes, con todas las librerías, y usted va a desplegar eso y eso no le va a correr, porque la infraestructura no está diseñada para eso. Y mejor aún, usted va a tener dificultades, por ejemplo, de que necesita comunicación con servicios externos, y oh sorpresa que todo está bloqueado, temas de permisos, temas de accesibilidad, los servidores no tienen conexión a internet, bueno, o sea, pueden suceder un montón de situaciones y ahí es donde uno se da cuenta y dice, bueno, chica, oiga, esto del desarrollo no era así como tan mamey, ¿no? Porque una vez piensa que desarrollar es estructure sus líneas de código, mi programa me funciona perfecto aquí en mi máquina y hasta aquí hago mi tarea. Entonces, eso es algo que ustedes deben tener en cuenta porque uno como desarrollador no debe pensar única y exclusivamente en yo hago mi tarea de desarrollo y allá miren cómo lo despliegan. Porque usted es el que tiene que saber de antemano sobre qué se va a enfrentar cuando se va a entrar a un modo productivo. Y finalmente su desarrollo se tiene que adaptar a esa infraestructura. Por eso es importante, si yo el día de mañana voy a desarrollar aplicaciones que se van a correr en entornos, por ejemplo, como un Amazon, como un Azure, como un Google Cloud, o sea, uno tiene que empezar a conocer un poco de esa arquitectura, conocer un poco de esa infraestructura, conocer un poco de bases de datos, porque si usted va a hacer un desarrollo que se va a comunicar con una base de datos, usted tiene que conocer cómo funcionan esos sistemas gestores de bases de datos. Entonces, el desarrollo, cuando uno lo va a empezar a generar, y sobre todo desde esta fase de análisis, pues uno ya tiene que empezar a prever todas esas situaciones. O sea, uno no se puede esperar hasta que el desarrollo ya esté hecho para decir, bueno, chica, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Listo? Porque eso, digamos, es un error recurrente, ¿no? Hay personas que construyen cosas. Por ejemplo, si yo construyera un mueble muy grande, muy completo, muy chévere, y cuando yo lo voy a introducir en la habitación, de pronto ni siquiera me cabe, ¿sí? Porque de pronto no está adaptado a las medidas de la habitación. O quedó muy pesado y de pronto el piso no lo va a soportar el peso. Entonces es lo mismo. Entonces cuando uno desarrolla soluciones de software, uno tiene que tener en cuenta, y desde el punto de vista de la fase de análisis, tiene que tener en cuenta todos estos elementos. ¿Dónde lo voy a desplegar? ¿Cómo se va a desplegar? Y conocer un poquito más allá de lo que llamamos la infraestructura. Recuerden que infraestructura estamos hablando de todo lo que tiene que ver con servidores, la parte de bases de datos, comunicación, puertos, tiene que ver un poquito con el tema de redes también, porque no es lo mismo de pronto que su aplicación se ejecute, por ejemplo, en una intranet, ¿cierto? Y que de pronto pues esté funcionando en una LAN pues de cableado a que esté funcionando todo con digamos, comunicación Wi-Fi, etcétera. Porque eso también puede generar un poco de, digamos, de demoras en la comunicación y en los procesos que usted lleva a cabo. Entonces usted dice, no, pues en mi máquina funcionaba súper rápido, pero cuando usted ya la está operando con 50 personas y todas conectadas por Wi-Fi, puede ser que la aplicación no se comporte lo mejor posible. Entonces ahí es donde vienen los problemas principales. Porque su aplicación puede ser que sea muy bonita, visualmente muy llamativa, pero hace que cuando se consuma desde un punto de vista de Wi-Fi, pues se vuelve demasiado lenta. Los estilos, o sea, la hoja de estilos, lo que visualmente es lo que gusta en un proyecto, a veces no se ven bien, no cargan rápido. Entonces eso hace que su aplicación o su sitio, pues ya como que no se ve tan bonito, ya las personas digan, oiga, pero esta aplicación, pues, oiga, pero porque esto no carga bien, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchos sitios en internet que uno carga y se demora cargando, o a veces carga a medias. Entonces, eso también tiene que ver porque no hay un buen proceso del diseño desde estas fases de análisis. ¿Listos? Entonces, esto es prácticamente lo que vamos a entrar hoy a revisar. Entonces ya les voy a compartir aquí pantalla para que analicemos el siguiente caso de estudio y pues ustedes pues vayan a poder entender un poco cómo es que vamos a esquematizar estos diagramas. No son diagramas muy difíciles de hacer, realmente ustedes se pueden guiar de los ejemplos que vamos a estructurar, pero lo importante es representar la estructura interna del proyecto y representar la estructura de despliegue. O sea, aquí ya vamos a meternos un poquito, pues, con una visión de cómo yo puedo desplegar las aplicaciones en entornos, digamos, en un entorno de pruebas, en un entorno de desarrollo,
en un entorno de producción, que es lo que uno espera, pues al final que suceda. Bueno, les voy a compartir aquí un momentico pantalla, permítanme un segundito, y les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Bien, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bien, ¿se alcanza a ver bien o quieren que les aumente un poquito aquí el tamaño? Ahí Listo. está perfecto. Bien, entonces les voy a comentar este ejercicio. Este ejercicio, pues es un ejercicio de la vida real. Esto es un ejercicio de lo más común que existe hoy en día. Y pues básicamente, no sé si ustedes han tenido oportunidad, de pronto tal vez las personas que trabajan en una organización. Normalmente cuando se hacen reuniones, pues lo común es que se citan las reuniones. Por ejemplo, las reuniones se citan por Outlook, ¿cierto? Así, por ejemplo, como cuando creamos una reunión acá en nuestro Outlook y nos llega el Teams. Pero la asistencia normalmente se mide a veces en hojas, ¿cierto? Pasan una hojita, la rotan, cada uno tiene que anotar manualmente sus datos y ahí se hace la asistencia. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se nos pidiera que se construyera un proyecto donde desde el mismo software se puedan gestionar las reuniones? Es decir, desde el mismo aplicativo se pueden crear la reunión, se citan a las personas, pero que cuando se crea la reunión se genere, por ejemplo, que es de lo más común que existe hoy en día, se genere un código QR. Recuerden el código QR, es el código QR que uno escanea en cualquier parte, en los menús de los restaurantes. A veces cuando le dicen, por favor, aquí está la clave Wi-Fi, entonces uno escanea un código QR. El código QR reemplazó realmente el código de barras, pero el QR, la ventaja es que puede enlazar cualquier cosa. O sea, el QR puede enlazar un sitio web, ¿cierto? Permite, digamos, contener una gran cantidad de información en un mismo formato. Entonces, la idea es que cuando se cree la reunión y si uno escanea el código QR, pues, ¿qué es lo que debería pasar? Cuando uno lo escanee, por ejemplo, desde su dispositivo móvil, la idea es que el código QR, pues, en principio tiene la información de la reunión, pero cuando usted está sesionado en su celular, o sea, usted entró a su aplicación móvil dentro del celular, automáticamente se vincula la información entre el código de la reunión y sus datos. ¿Qué quiere decir esto? Que su asistencia va a quedar marcada digamos, en el aplicativo, en la base de datos, va a quedar registrada su asistencia y va a quedar de manera automática. Entonces usted solamente escanea su QR desde su celular y yo ya registré mi asistencia. Y así simplemente es más fácil. Por ejemplo, supongamos que estamos en una reunión, en un auditorio donde hay 300 personas. Lo que hacen simplemente es publican el código QR y las personas escanean desde su celular y automáticamente pues les quedaría registrar toda su asistencia. Entonces, digamos que es algo muy interesante, pues digamos desde el planteamiento de caso de estudio, porque uno dice, oye, así chévere, así yo reduzco tiempo. Entonces, la gente, por ejemplo, en una sesión como en estas que hacen en las asambleas de los conjuntos, si yo quisiera marcar mi asistencia, pues simplemente desde mi dispositivo, como yo ya estoy sesionado, ya entré a mi aplicación, pues ya escaneo el QR y pum, registro la asistencia. Entonces, digamos que es una manera rápida de poder registrar sin tener que recurrir, por ejemplo, al tema físico, o sea, el tema de papel. Y la ventaja es que usted, si usted ya marcó su asistencia, usted ya no puede volver otra vez a marcar la asistencia. Entonces, el sistema le puede validar que usted ya registró su asistencia. Y obviamente al marcar la asistencia va a quedar la fecha, la hora, puede quedar información del dispositivo si uno quisiera. Entonces, es bastante interesante este proyecto. Lo digo porque, pues, obviamente, en algunas entidades en las que he trabajado, pues, este sistema es uno de los más comunes que se suele implementar. Entonces, tomé la decisión de utilizar este como un caso de estudio porque nos va a permitir analizar dos cosas. Tengan en cuenta que aquí va a haber dos tipos de aplicaciones. Por un lado va a haber una aplicación, que en este caso va a ser una aplicación web, es la aplicación que van a utilizar las personas que van a crear las reuniones. Piense usted, yo soy el jefe de un área y yo quiero citar a reunión a todo mi equipo, 10 personas. Entonces yo desde la aplicación web me autentico, obviamente, o sea, hago mi proceso de logueo y después entraré a una zona donde simplemente registraré los datos de la reunión. Fecha, hora, título de la reunión, en dónde se va a hacer, si es virtual, si es presencial. Bueno,
todo lo que yo necesite saber y añado a los invitados a la reunión. Hasta ahí eso no tiene mayor ciencia, es simplemente un gestor de reuniones. Pero, ¿qué es lo interesante? Generar el QR para que después, cuando se haga la sesión, pues simplemente las personas que necesiten registrar su asistencia lo hagan a través de su dispositivo móvil. Note que ya no es desde la aplicación web, sino es desde el dispositivo móvil. O sea, quiere decir que es una app, lo que llamamos normalmente una app que se descargaría de la Play Store, ¿cierto? Es una aplicación móvil. Y las personas lo que hacen es que se registran previamente y ya después de que están autenticadas, pues escanean el código QR y marcan su asistencia. La ventaja es que usted al estar con su aplicación ya instalada, usted puede entrar a todas las reuniones que usted lo hayan citado y el proceso de marcación será muy rápido, o sea, será muy fácil. Entonces, es algo para que ustedes tengan en cuenta que hoy en día eso es uno de los tipos de desarrollo que más comúnmente piden en las organizaciones. Y sirve bastante para entender lo que vamos a mirar el día de hoy, que son los diagramas de componente y los de diagrama de despliegue. Entonces, teniendo claro el contexto, no sé si hasta el momento está claro el tipo de sistema que estamos pensando en analizar. No sé si tienen una duda frente a lo que puede ser una aplicación web de una aplicación móvil. Yo sé que todavía no estamos desarrollando, yo sé que todavía hay cierta terminología que de pronto no entendemos, pero quisiera saber si alguien tiene dudas de qué puede ser una aplicación web de una aplicación móvil. No sé si alguien tiene de pronto alguna pregunta en ese sentido. Pero si la tienen, no hay ningún problema. Me dicen y con mucho gusto, pues hacemos la explicación respectiva. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que por un lado va a haber una aplicación web y por otro lado va a haber la aplicación móvil. Son dos tipos de aplicaciones, pero pueden tener elementos comunes, ¿sí? O sea, a pesar de que son dos, digamos, tipos de aplicaciones, una que se ejecuta desde el celular, otra que se ejecuta, por ejemplo, en un PC, puede ser un portátil, un PC de oficina, etcétera, tienen elementos comunes. Entonces, eso es lo que vamos a entrar ahorita a analizar en el diagrama de componentes. Entonces, miremos lo siguiente. Aquí nosotros vamos a identificar el aplicativo web. Se llama Sistema Gestor de Reuniones. Y para eso estamos proyectando desarrollarlo en las siguientes tecnologías. Miren que esto es bueno para que ustedes también vayan conociendo un poco sobre las tecnologías que se utilizan para desarrollo. Angular, por ejemplo, es una tecnología que se utiliza para la parte front, la parte del front-end, o sea, toda la parte visual, toda la parte que el usuario normalmente accede y puede manipular. O sea, el usuario puede tener cajas de texto, botones, listas de chequeo, todo eso se hace a través de Angular. ASP.NET Core. Esto es una tecnología que se utiliza para lo que se conoce como el backend. El backend es como ese código que está tras bambalinas, el que hace demasiadas cosas, pero nadie se entera. Ese es como Betty la Fea, porque hacía un montón de cosas, pero nadie sabía que eso lo hacía ella, sino que siempre mostraban la cara bonita. Entonces, Angular es para la parte front, o sea, la parte visual, la parte bonita, la parte chévere. ASP.NET Core es toda la parte de atrás, lo que nadie ve, lo que nadie felicita, pero que es el que finalmente logra hacer los grandes procesos. O sea, quiere decir que a veces cuando uno desarrolla en estas tecnologías, realmente el verdadero genio de todo el proceso es la parte backend, porque es la que hace muchísimas más cosas. Lo que pasa es que, claro, la parte de Angular es la que descresta visualmente, es la que uno dice, oiga, tan bonito, este formulario, las cajas de texto, todo se ve muy organizado. Entonces, claro, todo eso se hace en el front y pues obviamente los procesos gruesos, los procesos de comunicación con las bases de datos, etcétera, los procesos, por ejemplo, de validación. No sé si ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de hacer pagos, por ejemplo, con pasarelas de pago. Por ejemplo, cuando uno paga un recibo del servicio público y uno dice, oiga, voy a pagarlo por PSE y voy a pagarlo por este banco, etcétera. Todo eso, ese proceso, después se gestiona es con el backend. ¿Por qué? Porque el backend es el que logra obtener esa información de esas pasarelas de pago y logra saber que su pago fue realmente exitoso. Entonces, eso lo hace finalmente es el backend. El Angular, ahí en lo último que está haciendo es mostrando en pantalla, su pago fue exitoso, pero porque el backend le dijo, oiga, sí, muéstrame ese mensaje en pantalla. Eso es lo que está sucediendo ahí. Ahora, por este lado, Azure SQL, pues básicamente es el motor de bases de datos. Entonces,
Azure SQL es simplemente donde se crean las bases de datos, las tablas, donde se guarda realmente toda la información. Y por otro lado tenemos algo que se llama el Azure Active Directory B2C. Este es un mecanismo de autenticación. Y esto lo que me permite es que en una organización, pues obviamente hay personas que trabajan en la organización y tienen su cuenta de usuario. No sé si ustedes han visto que cuando uno entra le crean una cuenta de correo y esa es la que llaman la cuenta institucional. Entonces ese Active Directory, o sea, que llamamos el AD, esa es el directorio activo, o sea, es la cuenta de usuario que me da la organización. Pero también yo puedo llegar a conectar cuentas de otras fuentes. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando uno entra a algún sitio y dice, ¿cómo quiere iniciar su sesión? ¿Crear su cuenta? ¿O quiere entrar con Google? ¿Quiere entrar con una cuenta de Office 365? ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, no, yo quiero entrar con la cuenta de Google porque es más rápido. Y con eso automáticamente se conecta. O se autentica por Facebook, o se autentica por Instagram. Bueno, lo que ustedes quieran. Eso es lo que normalmente conocemos como el B2C. Ese es un mecanismo para gestionar la autenticación de un usuario. Entonces, miren todo lo que debería tener el aplicativo web, las posibles tecnologías que va a utilizar. Y, por ejemplo, en el caso de la aplicación móvil, que sería la aplicación del dispositivo, del celular, aquí vamos a utilizar, por ejemplo, un Flutter. Flutter es un framework de desarrollo para desarrollo de aplicaciones móviles. Antiguamente se hacía con Android Studio, pero pues Flutter es muchísimo más versátil, es más reciente, entonces obviamente lo que las personas hoy en día utilizan para desarrollo de aplicaciones móviles. Seguimos manejando el B2C, pero con autenticación de doble factor, o sea, esto del MSAL es para toda la parte de comunicación del directorio activo, pero también tiene después que ver posteriormente con la doble autenticación, que es el MFA. Y comunicación de servicios, eso se llama así, servicios REST API. Los servicios REST API es una forma en que yo logro conectarme a, digamos, el backend que yo estoy estructurando y de esa manera pues yo pueda enviarle solicitudes y recibir información. Digamos que los servicios REST es como más o menos algo parecido a lo que veíamos en los diagramas de clases. Cuando uno veía las acciones, ¿se acuerdan que en los diagramas de clases, por ejemplo, uno decía consultar, modificar, eliminar, ¿cierto? Que eran acciones que uno podía hacer dentro del proceso. Entonces, esas acciones normalmente quedan embebidas en algo que se llaman los servicios REST API. Por eso hoy en día uno le preguntan, oye, ¿usted maneja arquitectura microservicios? Entonces uno dice, ah, sí, claro, mi aplicación está desarrollada en microservicios. Microservicios es que yo estoy creando servicios que exponen, o sea, que se exponen para que desde diversas tecnologías se puedan consumir. Por eso yo puedo tener una aplicación web que consume servicios. Tengo una aplicación móvil que consume servicios. Todo hoy en día se hace a través de eso que se llama servicios. Entonces, cuando ya estemos más adelante programando y estamos creando una capa de backend, una capa de servicios, pues ustedes se van a dar cuenta de cómo es que funciona realmente este proceso de las capas REST API. Que no es que sea tan difícil de constituir, sino que lo importante es tener una estructura clara de lo que uno quiere hacer. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a crear una aplicación web y una aplicación móvil, vamos a mirar cómo se estructura el diagrama. Entonces, el diagrama de componentes, como su nombre lo dice, es el que permite estructurar la lógica del software, los módulos que lo componen y cómo se comunican. No importa dónde estén instalados, sino que, digamos, sino la función que cumple cada una de esas piezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos construyendo un software, nosotros vamos a estar hablando, yo les decía al principio de este curso, que cuando uno programa por componentes, es porque yo encapsulo ciertos elementos de código y ese código me puede llegar a servir para otras cosas. Por ejemplo, si el día de mañana yo creo una calculadora, ese para mí va a ser un componente llamado calculadora, y esa calculadora yo la puedo instanciar en cualquier parte del programa que yo necesite. Si yo necesito crear un botón de imprimir, eso para mí es un componente. ¿Por qué? Porque yo simplemente en cualquier parte del programa le digo imprima y él va a imprimir lo que yo esté pidiendo. Entonces, eso van a ser componentes. También tenemos lo que se llaman las interfaz provista y la interfaz requerida. Entonces, la interfaz provista es el servicio componente que expone a otros.
Entonces, esto es lo que veíamos, por ejemplo, como los servicios REST API. La interfaz requería, dice servicio externo. Pues no me quedaron los horarios tan feos este semestre. O sea, el Por martes favor, le me voy recomendamos temprano los micrófonos y llego apagados, por tardísimo. favor. Listo, gracias. La interfaz, bueno, interfaz requería servicio externo que el componente necesita para funcionar. Entonces, esto ya son elementos de carácter externo. Entonces, hay momentos donde nuestro sistema necesita otros elementos para que funcione. Entonces, no todo lo podemos proveer directamente nosotros. A veces necesitamos servicios externos para que esto pueda funcionar. Y, por ejemplo, parte de esos servicios que veíamos, por ejemplo, lo del B2C y todo eso pueden ser servicios que se pueden crear aparte y pues simplemente lo podemos hacer. Perdón, un segundito. Listo. Y el subsistema o paquete, pues es el que agrupa componentes relacionados bajo un mismo límite. ¿Qué significa eso? Un subsistema es lo que vamos a ver en estos recuadros grandes. Estos recuadros grandes, pues básicamente nos van a permitir saber si esto, por ejemplo, es toda la capa de frontend, esto es toda la capa de backend, ¿sí? O si es la capa, por ejemplo, de bases de datos. Entonces, cada subsistema agrupa un sinnúmero de elementos que pertenecen a un grupo grande. Entonces, vamos a estructurar todo el frontend. Entonces, mire que cuando yo estoy estructurando el frontend, por ejemplo, en la aplicación móvil, pues, ¿qué debería tener? Una pantalla llamada pantalla de autenticación o pantalla de logueo, otro componente llamado el mecanismo de escaneo de QR, o sea, debo tener digamos, una parte de código que se encargue de hacer todo el proceso del escaneo de QR. Debería también tener otro componente que me permita consultar el historial de todas las asistencias a las que yo he asistido, o sea, todas las reuniones a las que yo estoy asistiendo. Y pues obviamente debe tener el módulo de autenticación B2C. Este vendría siendo una interfaz externa, o sea, lo que llamamos ahorita una interfaz requerida. ¿Por qué? Porque esto es un elemento que no es propio, o sea, nosotros no lo estamos construyendo, sino que esto ya existe. Alguien lo creó o existe alguna librería que lo hace y uno solamente la jala, la utiliza. No me voy a poner a inventar la rueda otra vez. Yo ya utilizo lo que existe. Por eso mucho cuando uno desarrolla, uno le empieza, digamos, a generar, digamos, bastantes rendimientos, uno empieza a programar más rápido porque ya hay muchas cosas creadas. Uno no empieza tan de cero. Hoy en día la programación es un poco más dinámica. Uno ya no tiene que ponerse a crear todo otra vez desde el principio, sino que uno ya mira, oiga, mire, aquí existen en la organización estos componentes, utilícelos. Y yo simplemente los jalo y en mi diagrama lo documento y digo, mire, aquí estoy utilizando un servicio externo que ya existe, simplemente lo estoy usando. ¿Listo? Entonces, eso es un componente externo. Y estos componentes sí son propios nuestros. Estos componentes sí los tenemos que desarrollar nosotros porque pues básicamente lo que es parte de nuestro negocio. Es lo que para eso nos están contratando, para que desarrollemos esos componentes. Nótese que en el diagrama pues todo es bonito porque solamente nombramos lo que hay. Solamente estamos viendo como por encima lo que finalmente después se va a tener que construir. O sea, después vamos a tener que crear el código para hacer esto. Lo mismo para crear el mecanismo de escaneo QR, el historial de asistencias, etc. En el caso del backend, igual, debería yo tener un componente llamado asistencia y otro para la validación del QR. Entonces, uno que me permita validar si el QR es legítimo, si el registro de asistencia sí está quedando bien, etc. Y en este endpoint de asistencia es donde yo pues haría todo el proceso de consulta del historial, validar si el usuario sí existe, bueno. Y finalmente, el backend, si ustedes se dan cuenta, se comunica con este que está en rojito, que es el componente de la base de datos. Entonces, para yo poder registrar la asistencia, poder consultar si la reunión existe o no existe, pues yo tengo que comunicarme con la base de datos. Entonces, para eso se utiliza un componente llamado conexión a la base de datos. Entonces, miren la arquitectura, o digamos en este caso, el diagrama de componentes, de cómo estaría estructurada la aplicación móvil. La parte de front, la parte de backend y la comunicación con los servicios externos y comunicación con la base de datos. Si lo fuera a ver desde el punto de vista de la aplicación web, o sea, la aplicación que utilizan las personas que están creando las reuniones, pues aquí sería algo similar. En el caso del front,
en el caso del front de la aplicación web, sería el frontend Angular, no el frontend de Flutter, porque no estamos hablando de aplicación móvil, sino de la web. Y tendríamos el componente de reuniones, el componente de asistencia, el componente de reportes y la interfaz externa, que es la que les decía que es el servicio externo, que en este caso es el proceso de autenticación con el directorio activo. Y por el lado del backend, pues vamos a tener algo que se llaman los controladores, los componentes de servicio generador de QR, el componente de servicio de asistencia y de pronto un componente para que nos exporte información, sea formato PDF o Excel. Y por otro lado, pues tenemos lo que ya vienen siendo componentes de repositorios de Entity Framework. Esto ya viene pues un poquito definido para la tecnología. Entonces, cuando yo hablo de .NET Core, estoy hablando de los Entity Framework. O sea, aquí ya me estoy conectando directamente con las tablas de la base de datos. ¿Listos? Pero pues no son las bases, no son las tablas reales, sino son unas tablas, por así decirlo, son unas tablas espejo de la base de datos a las que yo tengo acceso, pero no es la base de datos real. Es como si fuera un intermediador ahí para yo poder gestionar los datos con la base de datos. O sea, yo no toco tan directamente las tablas. Yo las utilizo con unas tablas espejo que se crean acá y pues de esa manera el backend se va a comunicar con esa base de datos. Bueno, ese es el diagrama de componentes. O sea, en resumen, el diagrama de componentes, ¿qué es lo que tiene? La definición del subsistema, estos recuadritos, estos recuadritos, estos rectángulos circulares que van a denotar, estos, digamos, rectángulos circulares que tienen estos dos cuadritos, y ahorita lo vamos a ver en el diagrama real, estos son los que definen los componentes, ¿listos? Estos son los que definen los componentes. Y las líneas, las flechas, es lo que denota la comunicación, o sea, ¿quién se comunica con qué? Entonces, nótese que el front se puede comunicar con el backend y el backend también a su vez con la base de datos. Pero también yo puedo hacerlo en doble vía, o sea, yo no me voy a comunicar solamente de aquí para allá, sino que el front en un momento dado puede ser peticiones de consulta. Entonces, pero siempre el front es el que le pide información al back, ¿cierto? Porque el front es el que lanza la petición. El usuario cuando presiona un botón y le dice consúltame, ¡pum! ¿El que está haciendo? Presionando un botón en el front para que el backend haga la consulta. Obviamente el backend hace lo que tiene que hacer, devuelve la información, pero quien permite visualizar eso, pues es el front, es la parte visual. ¿Listos? Ese es el que logra pues hacer toda esa magia. Bueno, ese es el diagrama de componentes. Lo vamos a mirar un momentico acá. Entonces, aquí ustedes pueden ver ese diagrama de componentes. Este es el mismo diagrama, solo que está en la herramienta de Draw.io, que era la que estábamos viendo las sesiones anteriores. Entonces, aquí ustedes pueden ver el mismo diagrama, solo que ya estructurado en la herramienta. Pues obviamente aquí ya está, pues obviamente más bonito, más condensadito con los colores, para que sea muy similar al que estamos viendo en pantalla. ¿Listos? Entonces, este sería el diagrama de cómo se estructuraría. De todos modos, voy a ver si les puedo enviar este ejemplo. De todos modos, es bueno que ustedes tomen pantallazos de lo que estemos haciendo aquí en las sesiones o cuando ustedes vean el video, pues tomen los pantallazos respectivos para que puedan pues ir armando como una parte de documentación de apoyo. Porque en cualquier momento, pues en los documentos, pues vamos a necesitar de estos diagramas de apoyo. Entonces es importante que ustedes los tengan en cuenta. Bueno, eso es el diagrama de componentes. En teoría es un diagrama relativamente sencillo. Lo importante es saber qué es lo que yo voy a constituir dentro de mi sistema. Es como si estuviera viendo una maqueta de lo que va a ser realmente digamos, el programa. O sea, es el esqueleto. Eso es como si yo viera, este va a ser un edificio de 5 pisos, en el primer piso va a quedar el comedor, en el segundo piso va a quedar tal cosa. Pero nótese que yo no estoy constituyendo todavía el comedor, estoy estructurando cuál es la zona que va a ser el comedor, pero no lo estoy constituyendo todavía. O sea, no estoy creando nada porque hasta ahora solo estoy haciendo diagramación. Por eso les digo que es como si estuviera viendo un mapa, un plano, y yo más o menos entendiera con el plano, mire, con el plano me dice qué es lo que hay, qué es lo que existe, pero no tengo que ver la minucia del programa, no tengo que ver el código acá, solo con entender cómo está estructurado. Ahora, si vamos a mirar el diagrama de despliegue, en el diagrama de despliegue, ¿para qué es?
Dice, muestra la infraestructura real donde se instala o se configura el sistema. Tiene que ver con servidores, los servicios en la nube, dispositivos, la red que los va a conectar. Entonces, esto es supremamente importante y es lo que les decía al principio de la sesión. Usted tiene que conocer un poquito de infraestructura, tiene que empezar a conocer un poquito de redes, tiene que empezar a conocer un poco del tema de la nube. O sea, esto ya no tiene que ser un tema que uno diga, uy, eso yo lo voy a ver hasta el final del curso. No, esto tiene que empezar a mentalizarse desde ahora, porque antes de que usted empiece a hacer su primera línea de código, usted ya debe tener claro su infraestructura, dónde lo va a publicar y conocer un poco sobre lo que usted va a construir finalmente. Entonces acá en el diagrama de despliegue pues hay unos objetos o hay unos elementos que se diagraman, que son los principales. Entonces está el nodo, que viene siendo un recurso físico o virtual, por ejemplo como una máquina virtual, un servidor, un dispositivo, servicios de la nube. El artefacto son los desplegables, son los archivos desplegables que normalmente uno publica, ¿cierto? Las librerías DLL, los archivos APK, que eso viene siendo, digamos, los distribuibles de los aplicativos móviles. Puede ser un archivo .zip, puede ser un archivo .sql, que eso es un archivo de base de datos que contiene el código de la base de datos. Puede ser hasta una imagen, todo eso puede ser un artefacto. ¿Qué más se diagrama? La comunicación. Entonces son las líneas de red entre los nodos y los puertos y protocolos utilizados. Ya vamos a ver los protocolos. Protocolos vienen siendo como esto de HTTPS, la parte de TLS. Esos son protocolos. Ya los vamos a mirar un poquito más aquí. Y entorno de ejecución significa es en dónde es que se va a ejecutar esos artefactos. Entonces, esos artefactos se pueden ejecutar en un Internet Information Service, por ejemplo, en la parte de .NET, se van a instalar en un Docker, lo que llamamos normalmente Docker o imágenes, se va a desplegar en una máquina virtual de Java, se va a desplegar directamente en Flutter. O sea, esto ya tiene que ver directamente con servidores. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos viendo cómo se desplegaría una aplicación móvil, aquí estaríamos viéndolo desde el punto de vista lo siguiente. Device significa dispositivo. O sea, quiere decir que esto es el celular. Aquí estoy viendo por dentro, estaría viendo por dentro cómo funcionaría la aplicación cuando se instala en el celular. Entonces, nótese que aquí se habla de un Flutter runtime, o sea, un entorno de tiempo de ejecución de Flutter. Significa la aplicación corriente. ¿Y quién dispara esa aplicación corriendo? Ah, pues algún archivo que se llame asistencias.apk. Por eso le dicen a uno, vaya a la Play Store y descárguese ese archivo o entre a esta página o entre a este repositorio y descargues el archivo APK. O alguien se lo puede compartir por WhatsApp. Ah, mira, aquí está el instalador, o sea, el APK. ¿Y uno qué hace con el APK? Pues abre allá el celular, le dice, ¿quiere instalarlo? Sí, pum, automáticamente se instala y ya le queda ya bonito en el escritorio de su celular, listo para acceder. Y obviamente está el componente de la cámara que va a permitir hacer el proceso de escaneo QR. Porque sin la cámara del celular, pues estamos jodidos porque ¿cómo escanearíamos el código QR? Bueno, esa es en la parte del dispositivo. Por la parte del aplicativo, o sea, ya lo que es propiamente el funcionamiento del aplicativo o el backend que va a tener esta aplicación móvil, pues vamos a tener un backend de servicios API que está en .NET versión 8. Esto solamente es un ejemplo, versión ya puede haber hasta 10 de .NET. Y vamos a tener una librería que se llama reuniones API.dll. O sea, quiere decir que cuando se despliega en el servidor del backend, pues lo único que uno despliega que es esa librería. Y el dispositivo móvil, cuando está haciendo la petición, lo que hace es que se conecta por esta ruta que se llama /API asistencia. Eso se llama invocar un endpoint, o sea, uno invoca las APIs a través de endpoints. Son normalmente las URLs que normalmente están disponibles para poder hacer consultas de esos servicios. Y ya después vendríamos aquí directamente hacia lo que es la base de datos. Entonces quiere decir que, miren, va a ir a consultar la tabla de asistencias o, mejor aún, va a hacer un proceso de registro de la tabla de asistencias. Y acá, esto que se llama Azure Blob Storage, esto es un repositorio simplemente para guardar datos, o sea, para guardar archivos. Entonces él puede guardar que la asistencia se grabe como un archivo de imagen. Entonces cada vez que él hace una asistencia, pues puede crear un archivo de imagen
o simplemente es una sola imagen la que se guarda y el sistema lo que hace es compara esa imagen para saber si es el QR verdadero. ¿Listos? Y el servicio externo, que ya lo veíamos también en el otro diagrama, pues el Azure Active Directory, que es el mecanismo de autenticación. Esto simplemente es un artefacto que tiene un XML, que tiene unas políticas de seguridad para la comunicación. Entonces, mírense que aquí él tiene unas flechas y dice HTTPS. ¿Ustedes se han visto qué es el HTTPS? ¿Han visto alguna vez qué es HTTPS? Lo que aparece en las páginas web. Sí, ¿y qué denota el HTTPS? O sea, ¿qué creen que está informando? No sé, como el inicio del vínculo del enlace. Sí, nótense que cuando uno entra a un sitio, casi todos los sitios por defecto tienen la estructura HTTP dos puntos, //www.misitioweb.com. Normalmente todos los sitios son así. Pero cuando tiene HTTPS, o sea, cuando tiene esa S al final, lo que está indicando es que el sitio es seguro. Ese es el sitio que tiene el candadito. Por eso cuando ustedes entran, por ejemplo, no sé, voy a entrar acá a Da Vivienda. Cuando ustedes entran a Da Vivienda, obsérvense que él tiene el HTTPS. Y si ven que se ve el candadito, Que esto es protege las porque, contraseñas, ¿no? Las contraseñas y las cuentas, creo. claro, lo que está denotando es que mi sitio está protegido por un certificado de seguridad. Esa S lo que traduce es security. Y eso lo que me permite saber que el sitio es seguro y tiene un certificado. Significa que yo aquí tranquilamente puedo hacer operaciones bancarias, puedo ingresar datos de la tarjeta de crédito, o sea, yo puedo hacer un montón de cosas acá de manera segura. Pero si el sitio no fuera HTTPS, sino HTTP, ahí ya uno lo piensa dos veces antes de meter un dato de una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque ya no tiene el candadito. Y significa que cualquier persona puede interceptar el envío de información y podría hasta jalar la información de la tarjeta y demás. Entonces, esto es importante que en los diagramas, pues uno lo indique. Es importante que en los diagramas, cuando uno los está desplegando, pues uno pueda indicar, permítanme acá. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo el archivo? Es importante que uno pueda desplegar indicar el tipo de conexión que se va a gestionar. ¿Listos? Entonces, por acá, por ejemplo, cuando estamos viendo el del HTTPS, eso lo que está diciendo efectivamente es que cuando usted está conectado desde el navegador, usted invoca a un sitio seguro. Lo ideal es que todo lo que usted publique, sus desarrollos estén en sitio seguro, pero normalmente en los entornos de desarrollo a veces no pasa eso. En los entornos de desarrollo casi siempre usted lo tiene que hacer en HTTP. ¿Por qué? Porque a veces la organización no se va a poner a comprar un certificado para el ambiente de desarrollo, otro certificado para el ambiente de pruebas y otro certificado para el ambiente de producción. Entonces, si la organización tiene pues capacidad económica, pues va a tener los certificados para cada ambiente. Pero cuando no, pues nada, pues le toca a uno hacer todo el desarrollo en HTTP normalito y cuando ya lo pasa a producción, va a tener que tener en cuenta que sí debe poder funcionar para el entorno de tipo seguro. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que ir pues previendo desde el mismo diseño. O sea, miren que cuando ustedes están en esas fases modelando estos diagramas, uno ya se va imaginando lo que va a ser su proyecto. Ah, mi proyecto va a ser seguro, va a tener comunicación con una base de datos, voy a tener comunicación con un directorio activo. O sea, yo ya me estoy imaginando todo, cómo va a ser mi sistema, y esto es una expectativa para el cliente. Si yo le genero este diagrama y se lo envío a un cliente, muy seguramente dice, oiga, sí, esta aplicación está bien robusta, va a quedar bien entera. Lo mismo, si este diagrama se lo presenta un arquitecto de software, va a decir, sí, me parece bien esta aplicación, está pensando en seguridad, está pensando en una autenticación transversal, o sea que usted no se va a poner a hacer su propio formulario de autenticación, sino que va a utilizar lo que ya tiene la entidad construido de mecanismos de autenticación, o sea, quiere decir que está reutilizando componentes, o sea, que está pensando en grande, está pensando en no ponerse a hacer todo desde cero, sino que está pensando en hacer las cosas bien hechas.
¿sí? Entonces, eso es, digamos, el punto importante de los diagramas. Espera un momentico, a ver qué se me hizo mi diagramita. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Yo lo tenía acá. No sé si ve que yo lo cerré. Dame que se me perdió mi archivito. Bueno, entonces espera un momentico. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Creo que lo cerré. Ah, no, mentira, aquí está. Listo. Entonces, básicamente, pues para que ya tengamos claridad frente a los dos diagramas. Entonces, en el diagrama de componentes, ¿qué es lo que se modela? La estructura lógica y en el diagrama de despliegue, la infraestructura física. Entonces, esto es crucial. Aquí es estructura lógica y aquí se diagrama la infraestructura física o de la nube en donde se va a publicar. Entonces, en el diagrama de componentes, ¿cuál es la pregunta clave? ¿De qué está hecho el sistema? Y en el diagrama de despliegue es dónde y cómo se va a correr. Entonces, nótese que son dos cosas totalmente diferentes. Porque aquí yo es como si estuviera tomando un rayos X, ¿cierto? De mi sistema, estoy viendo la estructura, pero por acá yo estoy mirando cómo lo voy a ejecutar, cómo va a funcionar eso, cómo voy a hacer que arranque. En el diagrama de componentes, pues, ¿qué es lo principal? Los componentes o los módulos. Y en el diagrama de despliegue, ¿qué es lo principal? Pues el servidor o los nodos de nube. En este caso, pues, uno de los componentes que tenemos en el diagrama de componentes, pues, es el servicio generador de QR. Y acá en un diagrama de despliegue puede ser el Azure App Service, que esto básicamente es un componente de la capa, digamos, de infraestructura que va a encargarse de permitir publicar su aplicación para que esté disponible digamos, en la nube. ¿Sí? O sea, va a estar disponible para que cualquier persona la pueda, digamos, utilizar. Entonces, aquí en el diagrama de componentes, ¿se deben mostrar archivos o librerías? No. Aquí solamente esa estructura es desde el punto de vista del componente. O sea, los nombres de los componentes. Entonces yo voy a tener mi módulo de asistencias, mi módulo de escaneo QR, mi módulo de autenticación. Y acá en el diagrama de despliegue sí es importante en lo posible indicar cuáles son los nombres de las librerías o archivos APK, o sea, los archivos instaladores resultantes. En este se muestran protocolos de red, no solamente interfaces. Y en el diagrama de despliegue sí se muestran los protocolos y en algunos casos los puertos. Por eso ustedes veían en el diagrama anterior, también que estábamos viendo ahorita, aquí en el HTTPS, de pronto aquí no se ve bien, pero acá cuando estamos viendo el diagrama, dice HTTPS 443. Significa que cuando uno se conecta a un puerto, digamos, a uno se va a conectar por puerto seguro, normalmente el puerto seguro es 443. Y muchas aplicaciones hoy en día exigen que si usted no lo va a hacer en HTTPS 443, usted no lo puede comunicar. Por ejemplo, supongamos que a mí me dijeran, ingeniero, necesito que haga un desarrollo que se comunique con una pasarela de pagos, por ejemplo, como Payu, ¿sí? O Paico, o Wompi, que son como las pasarelas de pago hoy en día. Entonces, si yo estoy haciendo ese desarrollo, a mí me va a exigir esa pasarela de pagos para poderla integrar, que mi sitio web, ¿cierto? La aplicación que yo estoy creando, pueda enviar la información con HTTPS, o sea, digamos, protocolo de comunicación seguro, en el puerto 443. Entonces, si yo no lo hago, pues simplemente mi sitio no va a poder funcionar. Entonces, eso es algo que hoy en día se exige en muchos de los desarrollos. Así sea para un ambiente de desarrollo, tengo que enviarlo al sitio seguro. ¿Por qué? Porque pues ellos se cuidan en salud. Se cuidan en que pues uno el desarrollo lo está haciendo con la infraestructura correcta. Y bueno, entonces aquí realmente unas preguntitas ya para cerrar, pues ya nos quedan solamente 5 minuticos. Pero pensemos un poquito estas preguntas. Por ejemplo, dice, en el sistema de módulo de reuniones del frontend de Angular y el servicio generador de QR del backend,
son ejemplos de, o sea, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿esto qué podría ser? El módulo de reuniones, miren la palabra módulo, ¿sí? Servicio generador de QR. ¿Esto a qué vendría haciendo referencia? A artefactos, porque son archivos que se instalan en un servidor de Azure, o pueden ser componentes, porque son módulos de software con responsabilidad específica, o pueden ser nodos, porque representan servicios en la nube, o serán interfaces provistas, porque exponen funcionalidades al usuario. ¿Qué creen ustedes que puede ser esto? ¿Qué se les ocurre? B. ¿La B? B. Sí, Sí. la B. ¿Todos dicen B? A la una, a las dos. Listo, correcto. Claro, los módulos, precisamente aquí estamos hablando de que módulos, cuando estoy hablando de módulos, es porque probablemente lo voy a poder apreciar en un diagrama de componentes. Y aquí el mismo lo dice, porque son módulos del software. Y tienen responsabilidad propia. Entonces, correcto. O sea, quiere decir que cuando estamos hablando de, ay, tengo el módulo de reuniones, el módulo de asistencia, el módulo tal, es porque muy seguramente estoy hablando del diagrama de componentes. Ahora acá, dice, el archivo asistencias APK que se instala en el smartphone del asistente para escanear el QR, ¿cómo se representa en el diagrama de despliegue? Dice, A, se ve como un componente porque contiene código del app móvil. B, como un nodo porque corre en el dispositivo del usuario. C, como un artefacto porque es un archivo físico desplegable. O como un subsistema porque agrupa varias pantallas de la app. ¿Qué creen ustedes que puede ser La C. asistencias APK? Sí. ¿La C? Sí. Sí, señor. Última palabra. Sí, señor, última palabra. Listo, muy bien. Claro, porque son los archivos concretos que se instalan en los nodos. Entonces recuerden que es lo que decíamos, las APKs, las librerías, todos esos vienen siendo ¿qué? Los artefactos. Y esos normalmente se visualizan en el diagrama de despliegue. No se nombran en el diagrama de componentes, a pesar de que digamos, el componente es el que al final genera esa librería, pero como en el diagrama de componentes nos interesa es lo general, no la especificidad, ya ese compilado, ese archivo resultante, es lo que se muestra después en el diagrama de despliegue para entender que, ahí va a correr esa librería o ese instalador. Ahora miremos este. Dice, el Azure App Service, que era el que decía ahorita al final, con el .NET 8 Runtime, donde corre el backend, ¿qué elementos UML se usan o qué elementos de UML se pueden usar? Entonces dice, dos componentes anidados porque ambos son módulos de software, un nodo porque contiene un exec.environment, o sea, un entorno de ejecución, C, un artefacto que contiene un componente, o dos nodos conectados por una línea de comunicación. ¿Qué creen ustedes que puede ser esto del App Service en el .NET 8? La B. La B. Un nodo que contiene un exec.environment. Última palabra. Sí, señor. Correcto. ¿Por qué? Porque básicamente este es el que está haciendo en referencia al entorno de ejecución donde se va pues, a ejecutar directamente el backend. Entonces, como su nombre le dice, es el que modela el runtime que se ejecuta. Entonces, normalmente, pues esto, ¿cómo qué significaría? Ejecute el entorno, o sea, digamos, exec.environment significaría entorno de ejecución, significa en donde se va a ejecutar finalmente ese aplicativo. Entonces, sí, correcto, estaría bien. Miremos esta última. Un desarrollador quiere documentar que el módulo de asistencia del frontend de Angular se conecta con el endpoint. Recuerden que esto tiene que ver con los servicios, el endpoint, llamado API Asistencias del backend. ¿En cuál diagrama puede llegar a ver esa información? Dice, en el diagrama de despliegue porque muestra cómo los servidores se comunican, en el diagrama de componentes porque muestra interfaces y dependencias entre módulos del software, entre el diagrama de clases porque muestra los atributos de cada módulo, o en ambos diagramas son exactamente iguales pero con diferente nombre. ¿Qué creen ustedes que podría ser? La B. Y en el diagrama de componentes porque se muestran interfaces y dependencias. ¿Quién más Sí, dijo señor. yo?
¿Alguien dice otra letra? La B. La B también. La B. Listo, vamos a mirar, perfecto. Claro, ¿por qué? Porque las conexiones lógicas se ven en el diagrama de componentes. Y era lo que vimos al principio, donde nombrábamos, pues, obviamente los llamados a los servicios REST API. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Ahora, no se preocupen tanto, yo sé que obviamente una sola sesión para poder entender todos estos diagramas, pues no es tan sencillo, pero en la medida en que se vayan ahondando más casos, más ejemplos, uno puede llegar a afinar estos diagramas. O sea, estos diagramas al principio no es que queden tan bonitos así como uno los está pintando acá. Al principio cuesta porque uno dice, oiga, pero ni siquiera sabemos en qué tecnología vamos a desarrollar la aplicación móvil, si es que se decide hacer una aplicación móvil, porque a veces uno puede decir, ¿sabe qué? Hagámosla como una aplicación web y hagámosla como una aplicación web progresiva. Que la aplicación web progresiva es como simulando una aplicación móvil, pero no es una aplicación móvil pura, sino es una aplicación web que tiene comportamientos de aplicación móvil. ¿Sí? Eso también es otro ejemplo de la vida práctica. O por ejemplo, yo digo, no, ¿sabe que no lo voy a utilizar en .NET? Voy a utilizar todo, por ejemplo, en Python. Entonces yo, bueno, entonces ya cambia un poquito la configuración. De pronto, todo el servicio de la nube no va a ser Azure, sino va a ser AWS. Entonces, eso también va a cambiar un poco la diagramación, los componentes que pueda llegar a utilizar, porque según la tecnología pueden llegar a cambiar algunos elementos. Fernando, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Sí, buenas noches. La pregunta es, ¿a qué nivel de detalle se llega en la parte de la comunicación entre los componentes? ¿Solo se deja indicado o se llega a un nivel de detalle de definir las características de la información que se solicita o intercambia? No se aplica esto aquí, se detalla más adelante. Esa es la pregunta. Sí, Bueno, ¿sí estoy siendo claro? sí, claro, totalmente. Lo que sucede es que hay momentos donde yo puedo crear diagramas de alto nivel, o sea, de pronto como alguna vez les explicaba, yo puedo crear diagramas muy generales para ejemplificar el sistema en su totalidad, pero hay momentos donde yo puedo hacer un diagrama específico para mostrar, por ejemplo, un subsistema. Entonces, nótese que yo mostré el subsistema de cómo debería ser, por ejemplo, el front en Angular o el front de Flutter. Pero si yo quisiera, podría hacer otro diagrama solo mostrando un poco más a nivel de detalle, porque si está muy genérico, el genérico es un poco más para una visión grande, una visión de arquitectura, o sea, donde uno no se complica la vida, sino muestra a grandes rasgos de qué va a estar constituido. Obviamente el desarrollador dice, no, pues son 3 componenticos y ya. Pero si yo quiero, podría llegar a hacer un segundo diagrama donde puedo expandir un poco más en detalle el diagrama del subsistema del front y podría hacerlo todavía mucho más detallado. Pero eso ya depende, primero, si se requiere hacer ese nivel de detalle para poderlo especificar, porque sobre todo si es un software muy minucioso, muy detallado, pues un diagrama muy general puede quedar muy básico, o sea, puede quedar como muy ambiguo. O sea, el módulo de asistencias me puede significar demasiadas cosas. No sé exactamente qué módulos son todos los que puedo encontrar. Entonces ahí yo puedo hacer como si fuera un zoom a ese diagrama de subsistema y hacer uno específico solo para esa parte. Es como si estuviera haciendo un pequeño zoom y mirando como microscópicamente, ¿cierto? Acercándome, mirando más en detalle. Yo puedo hacer eso, se puede tomar esas libertades, pero también depende de la complejidad del proyecto. Si el proyecto es muy complejo, vale la pena hacerlo, vale la pena hacer el esfuerzo de hacer ese diagrama. Pero si digamos, el proyecto no es tan grande, no es tan complejo, pues llegar a hacer esa minucia de expandir esos subsistemas y mirarlos un poco más a nivel de detalle, pues no, porque se perdería ya demasiado tiempo haciendo esa diagramación y puede ser que el desarrollo sea muy rápido, o sea, muy sencillo. Entonces, si es algo muy complejo, sí vale la pena expandir. Entonces, claro, se puede, pero lo convencional, lo que normalmente llamamos convencional, es un diagrama más o menos como el que estamos viendo. Puede ser que sea un poquito más amplio, pero no tan nivel de detalle. O sea, cuando ya es un proyecto muy complejo, sí se acostumbra a hacer ese nivel de detalle. Pero, pues en estos casos, pues no sería necesario. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, porque pues ya nos pasamos un poquito del tiempo. Entonces, pues nos estaríamos viendo en nuestra próxima sesión.
Recuerden, yo voy a hablar directamente con el ingeniero Oscar para mirar el tema de las ampliaciones de los tiempos, teniendo en cuenta el tema de Sayuna, pero lo importante es que ustedes pues, puedan continuar desarrollando sus actividades y que finalmente las podamos terminar de entregar. Entonces les agradezco mucho su participación en esta sesión y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, que Hasta estén bien. luego. Hasta luego. Hasta luego, Mr. Buenas Profe. noches, hasta luego. Bueno, que Buenas estén muy bien. noches. Buenas noches, muchas gracias. Vale.